Hola, mi nombre es Ailis Monterrosa y de mi compañera Jaylin Lemos. En el día de hoy vamos a hablarles sobre los fármacos antihipertensivos y su clasificación. En nuestro contenido tenemos las siguientes resúmenes. Primero que todo vamos a hablarles sobre qué es la hipertensión, su clasificación, los mecanismos de acción de estos fármacos, las indicaciones, las dosis, los efectos adversos y algunos ejemplos de fármacos. Los antihipertensivos son medicamentos utilizados para disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial controlada. Esta debe estar siempre en los niveles adecuados, que son 120/80. Cabe aclarar que la hipertensión es una enfermedad en la pared arterial de los vasos sanguíneos y una enfermedad bastante crónica. Esta se caracteriza por el incremento continuo de los niveles de presión arterial normal, los cuales son 120/80. Más específicamente, la sistólica en 120 y la diastólica en 80. Entonces, esta enfermedad, además de causar de ser crónica, esta puede desarrollar otras enfermedades, como lo son un infarto agudo del miocardio, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entre otras enfermedades. Para la clasificación de los antihipertensivos encontramos 5 clasificaciones. Una que son los antagonistas ARA, la otra que son los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los diuréticos y otros. Primeramente voy a hablarles sobre la primera clasificación, que son los antagonistas ARA. En esta encontramos una subclasificación en donde encontramos los IECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina. Los IECA son inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Estos son aquellos que tienen una terminación en pril, como son enalapril, captopril, entre otros fármacos. El mecanismo de acción de esto es que inhibe la enzima convertida de la angiotensina y por lo tanto bloquea la transformación de la angiotensina 1 en la angiotensina 2, y eso evita vasoconstricción. Estos fármacos casi siempre son recomendados para aquellas personas que tienen hipertensión arterial moderada o grave. Los efectos adversos que estos pueden traer son tos seca, hipercalemia, hiponatremia, erupción cutánea, diarrea, vértigo, fatiga, entre muchos otros efectos adversos. Los ARA2 se identifican porque su terminación termina en sartán, como los sartán, por ejemplo. El mecanismo de acción de estos fármacos es que actúan bloqueando la unión del antagonista 2 a los receptores AT2 de la angiotensina 1. Esto se administra casi siempre en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes e infarto al miocardio. Sus efectos adversos son tos seca, hipercalemia, hipotensión, hiponatremia, daño renal y diarrea. Tenemos un fármaco y la función de esto es inhibir la renina y bloquear la degradación del angiotensinógeno en la angiotensina 1. El fármaco que tenemos de esto es el arisquiren, pero este no se indica, ya que este tiene muchos efectos adversos que pueden poner en peligro la salud de las personas que lo consuman. Cuando se indicaba para hipertensión arterial primaria. La segunda clasificación de los antihipertensivos encontramos los beta bloqueantes. Estos se encargan de bloquear a los beta adrenoreceptores que provocan la vasoconstricción y modifican la presión arterial, es decir, hacen que la presión arterial se eleve porque están haciendo vasoconstricción. Entre estos encontramos 2 subclasificaciones: los selectivos y los no selectivos. Los no selectivos son aquellos que no seleccionan el beta que van a bloquear. En ese caso seleccionan a cualquier beta e incluso a varios. En este caso van a seleccionar los beta 1, 2 y 3. Estos fármacos son los que tienen en terminación olol, como propanolol, por ejemplo. Los efectos adversos que estos producen son biocardia, hipotensión, disminución del líbido, dificultades respiratorias, edemas, confusiones y depresiones. Por otro lado encontramos los selectivos, son aquellos que sí seleccionan el beta que van a bloquear, y estos bloquean al beta 1, que está a nivel del corazón, por lo tanto va a provocar que haya una relajación en el músculo cardíaco, por ende baje la presión arterial porque el corazón va a trabajar menos. Estos fármacos también tienen terminación olol y
tenemos por ejemplo el metoprolol. Sus efectos adversos quedan cansancio, vértigo, edemas inferiores, alteraciones gastrointestinales, insomnio, disminución del líbido, entre muchas otras efectos adversos. La tercera clasificación encontramos a los calcioantagonistas. Estos se encargan de impedir que el calcio penetre las células del músculo del corazón, como los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si el calcio no entra a la célula, puede provocar que haya relajación muscular y haya vasodilatación. En cambio, si entrara, pues haría vasoconstricción. Dentro de esta clasificación encontramos dos subclasificaciones: las dihidropiridonas y las no dihidropiridonas. Las dihidropiridonas son aquellas que actúan a nivel periférico, es decir, que los vasos sanguíneos, y estas causan vasodilatación. Los fármacos que se usan en esta son los que terminan en sufijo pino, como lo son nifedipino y amlodipino. Estos son indicados para presión arterial, y el nifedipino es indicado para personas embarazadas que tengan probabilidad de tener preeclampsia. Los efectos adversos que estos pueden traer es que traen edemas en miembros inferiores, hipotensión, congestión nasal, taquicardia, diarrea, estreñimiento, entre muchos otros. Las no dihidropiridonas son aquellas que actúan a nivel de los vasos sanguíneos. Estas no terminan en ningún sufijo, estos varían, y sus efectos adversos se encuentran estreñimiento, debilidad muscular, náuseas, bloqueos, edemas en miembros inferiores y superiores, y reacciones alérgicas a estos medicamentos. Bueno, yo voy a continuar sobre la clasificación de los medicamentos antihipertensivos, y en este caso tenemos los diuréticos. Los diuréticos es toda sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación de agua y electrolitos del organismo a través de la orina. ¿Qué es lo que hace un diurético? El diurético estimula que el paciente genere mayor cantidad de orina. Estos diuréticos actúan al nivel de la retención de líquido, de sodio y agua, y a nivel del volumen sanguíneo. Es decir, si se evita la retención de sodio y agua, y si se evita esto, por ende vamos a evitar el aumento de la presión arterial. Por otra clasificación tenemos los diuréticos tiacídicos. Estos son los más importantes, son los que inhiben el cotransportador activo de cloro y en un segmento no diluyente cortical de la rama ascendente de un gen, es decir, participan a través de las nefronas. En conclusión, los tiacídicos son los más eficaces para tratar la hipertensión, porque reduce la cantidad de sodio en el organismo, y estos son los únicos que dilatan, es decir, estrechan, los cuales también ayudan a reducir la presión arterial. Y por otro lado tenemos los diuréticos de asa, que como su nombre lo dice, actúan a través de la asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloro y sodio. Los diuréticos de asa actúan sobre los riñones, aumentando el flujo de orina, y esto ayudará a reducir la cantidad de líquido en el organismo, lo cual ayudará a disminuir la presión arterial. Ya, detener. Bueno, acá tenemos el mecanismo de acción de cómo estos fármacos actúan en cada región. En el grupo A, en estos están los antagonistas del sistema renina-aldosteronas, y estos actúan en esta región. En el grupo B, acá tenemos los beta-bloqueantes, que básicamente actúan en esta región bloqueando los adrenoreceptores beta 1 y alfa 1. Si en este caso se bloquean los alfa 1, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No habrá un aumento en la activación de los adrenoreceptores, y por lo tanto no habrá un aumento en la resistencia periférica, y así se reduce la presión arterial. En el grupo C, en esta región tenemos básicamente son los calcioantagonistas, los que pueden actuar tanto a nivel del músculo del corazón y también a nivel de los vasos sanguíneos, provocando así vasodilatación en estos y provocando la relajación del músculo del corazón. En el grupo D tenemos los diuréticos. Estos actúan provocando la retención de sodio y agua y a nivel de las nefronas, y acá es donde actúan los diuréticos, evitando en este caso que aumente la presión arterial. En otros tenemos lo que son los vasodilatadores. Estos provocan vasodilatación directa en los vasos sanguíneos, y así es como se clasifican los fármacos, que gracias a ellos pasamos de tener una presión elevada a una presión baja o controlada. Muchas gracias.